¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 172 y en esta ocasión hablaremos de Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana hablaremos sobre un libro dirigido a lectores jóvenes que trata de temas complejos, pero de una manera accesible. De hecho, lo hace tan bien que en el año que fue publicado ganó 2 premios muy importantes que se otorgan a libros dirigidos al público infantil, la medalla Carnegie y la medalla Greenaway, siendo el primer libro en ganar ambos premios. Este libro es Un monstruo viene a verme, del escritor norteamericano Patrick Ness, publicado originalmente en el 2011. Este libro está basado en una idea original de la escritora Siobhan Dowd, autora de libros infantiles y juveniles. Dowd, como nos has contado en la introducción de Un monstruo viene a verme, ya había concebido la idea completa de este libro, de qué trataría, un poco los personajes y sus elementos esenciales. Desafortunadamente, para ese entonces, ella ya se encontraba enferma de cáncer. Falleció en el año 2007, antes de escribir Un monstruo viene a verme. Así que Patrick Ness retomó la idea de Dowd, la desarrolló y el resultado es el libro del que hablaremos esta semana. Como veremos más adelante, hay una relación entre las circunstancias en las que fue escrito Un monstruo viene a verme y la historia que cuenta. Y también, esta no fue la única obra o idea de Dowd que fue desarrollada después de que ella falleciera. También se publicó una novela póstumamente. Y cuando decimos que este libro va dirigido al público infantil, no estamos hablando de que su público objetivo sean niños muy pequeños, más bien, está pensado para lectores y lectoras de la edad del protagonista de la historia, de unos 12 años de edad en adelante. Además, Un monstruo viene a verme fue adaptado al cine en el 2016, con un guión adaptado por el propio autor. Desafortunadamente, la película no tuvo tanto éxito en taquilla, aunque sí fue bien recibida por la crítica y ganó algunos premios de cine internacionales. Y ahora que lo pienso, ni siquiera recuerdo haber escuchado de esta película cuando se estrenó. Probablemente esta situación fue debida a la mercadotecnia y a la distribución de la película y no a su calidad. Pero mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia a las 12:07 horas, es decir, poquito después de medianoche. Nuestro protagonista, Connor O'Malley, es un muchacho de 13 años y se acaba de despertar. Ha tenido de nuevo una pesadilla recurrente sobre la cual prefiere no tener que hablar. Pero, además de eso, lo que lo ha despertado es que hay alguien hablándole, afuera de la ventana de su habitación. Ahora, la habitación de nuestro protagonista está en la planta alta de su casa. Por lo tanto, que alguien le esté hablando desde ahí, del otro lado de su ventana, es algo fuera de lo normal. No puedes culparlo por pensar que es solo el viento y nada más. Pero la voz sigue llamándolo por su nombre y Connor, finalmente, le echa un vistazo a su ventana y ve que el árbol de tejo que se encuentra en su jardín está ahí, frente a su ventana. Y ante sus ojos, este árbol se transforma. Deja de ser una simple planta y se convierte en un enorme monstruo, hecho de ramas, troncos y hojas. Es probable que estés pensando que eso se llama un ent o un treant, dependiendo si eres más aficionado al Señor de los Anillos o a Calabozos y Dragones. Es una criatura mágica recurrente, básicamente un árbol humanoide. Y sí, esencialmente el árbol de tejo se ha transformado en una versión monstruosa de sí mismo, tan grande que arranca con sus brazos el techo de la casa de Connor y le dice que ha venido por él con una voz profunda y amenazadora. Connor, al ver a esta criatura, no está asustado en lo absoluto. Connor le dice al monstruo que puede hacer lo que se le antoje, que él ya ha visto cosas peores y que no le tiene miedo. El monstruo se desconcierta de la respuesta de Connor. Imagínate ser un monstruo milenario, gigante, destruir una casa entera sin mucho esfuerzo y que el muchacho que vive ahí te vea y te diga que no eres la gran cosa. Eso te debe pegar en el autoestima. De todos modos, el monstruo le advierte a Connor que si no siente miedo ahora, pronto lo va a sentir.
Al día siguiente que Connor despierta, la casa y el árbol están en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado. Connor llega a la conclusión de que todo ha sido una pesadilla. Y al menos no fue la otra pesadilla. Es tan terrible y está llena de oscuridad y de miedo y, ya sabes, a esa sí le tiene miedo y no nos va a decir de qué se trata. Sin embargo, Connor se encuentra con hojas y follaje en el piso de su habitación. Pero la ventana está cerrada, así que no tiene mucha explicación cómo llegó ahí. Como sea, Connor barre las hojas, baja a la cocina, prepara el desayuno, saca la basura, pone ropa en la lavadora y en general hace todas las tareas domésticas de su casa. Es aquí cuando descubrimos que la madre de Connor está teniendo problemas para mantenerse despierta, porque está bajo un nuevo tratamiento. Y aunque Connor prefiere que no lo sepamos, su madre nos alcanza a dar pistas de que este tratamiento es quimioterapia. Y de verdad, Connor prefiere que su madre ni siquiera toque el tema y en cuanto empieza a mencionar su tratamiento le cambia la conversación a otras cosas. Pero lo que los lectores y lectoras podemos deducir, porque la madre de Connor además ha perdido todo su cabello y está usando una pañoleta en su cabeza, es que está enferma de cáncer. Y nuestro protagonista tiene que asumir muchas responsabilidades de adulto, pues su madre ya no puede con ellas, y también nos enteramos un poco de que su padre ahora tiene una nueva familia y vive en Estados Unidos, porque esta historia ocurre en Inglaterra. Así, su madre le dice a Connor que ha invitado a la abuela a quedarse en casa de ellos un tiempo, para ayudarla con las tareas de la casa y Connor de nuevo no quiere hablar de que su madre y él necesitan ayuda para cuidar de la casa. Todo está normal, todo funciona bien, no sabe de qué está hablando su madre. ¿Por qué irían a necesitar a su abuela, que además es una persona bastante especial? Pero la realidad es que su madre necesita de alguien que esté con ella todo el día en caso de que algo pase. Y de nuevo, Connor se rehúsa a hablar de qué podría ser ese algo que podría pasar. De verdad, hace todo lo posible para evitar hablar de que su madre está enferma y en especial que podría morir. Lo siguiente con lo que nos encontramos es que en la escuela Connor tiene a un grupo de 3 bravucones que lo molestan todo el tiempo. Lo último que ha pasado es que lo han hecho caer al piso, causándole una cortada en su boca. Hay sangre y los bravucones se están burlando de él, pero Connor no dice nada. Uno de estos 3 muchachos, por cierto, el líder además, es un estudiante ejemplar. Practica deportes, es buen estudiante, viene de una buena familia, pero por alguna razón le encanta molestar a Connor. Y todo esto lo ve Lily, la ex mejor amiga de Connor, que se acerca a ayudarlo. Uno de los 3 bravucones dice algo particularmente cruel acerca de la mamá de Connor, y Lily se enoja muchísimo, tanto que empuja a este muchacho, lo saca de balance y lo tira a un arbusto. Y para la mala suerte de Lily, los profesores que están alrededor no ven cómo fue que Connor terminó en el piso, pero sí ven cómo ella empujó a este muchacho. Y una de las profesoras de la escuela vio todo y se acerca a preguntar qué fue lo que pasó. Lily le explica a la profesora que este trío de muchachos estaban molestando a Connor y ella solamente lo ayudó. La profesora, que sabe la situación por la que está pasando Connor, le pregunta a él si esto es verdad. Y él dice que no lo estaban molestando, que nada estaba pasando y que Lily haría bien en meterse en sus propios asuntos. Así es que Lily se gana un viaje a la dirección de la escuela por mala conducta y al mismo tiempo queda confundida y no entiende qué es lo que pasa con Connor. Después de la clase, Lily le pregunta muy enojada por qué hizo eso Connor, por qué la metió en problemas cuando ella solamente lo quería ayudar. Y Connor le dice que él no quiere ni necesita la ayuda de nadie y además es culpa de Lily que lo estén molestando. Verás, son ex mejores amigos porque Connor le contó a Lily y a nadie más que su mamá estaba enferma de cáncer, con la condición de que no le dijera a nadie más, que fuera un secreto. Sin embargo, Lily le contó a alguien y ese alguien a otra persona y todo el mundo se enteró y empezó a tratar distinto a Connor. Por eso ya no son amigos, y es algo que dice que jamás le va a perdonar. Ya en casa, Connor piensa en la tarea que le dejaron en la escuela, que es escribir una historia sobre su vida, algo que él no cree que pueda escribir, y además tiene otras cosas en que pensar. Esa noche,
Connor no puede dormir y otra vez, a las 12:07, el monstruo árbol aparece de nuevo en su habitación. Pero está haciendo mucho ruido, escándalo y Connor no quiere que eso despierte a su mamá, que ese día se ha sentido débil. Así que le pide al monstruo que salgan a hablar al jardín. Y el monstruo, pues, acepta. Ya en el jardín, Connor le pregunta al monstruo qué es lo que quiere. El monstruo le dice que quiere hablar, que quiere contarle 3 historias y después Connor debe contarle una historia que debe ser la verdad. Si no lo hace, el monstruo promete que lo va a devorar. Por mucho que Connor quiera fingir que no está pasando nada, la verdad es que la salud de su madre está empeorando. Si es necesario que su abuela los ayude, y la pesadilla que tiene en las noches con la oscuridad y todo ese miedo se vuelve más y más terrorífica cada vez. Y aunque en un principio le parece absurda la propuesta del monstruo, termina escuchando la primera de sus 3 historias. Y en ella hay una lección muy importante para él. ¿De qué tratarán las historias del monstruo? ¿Cuál es la historia que el monstruo quiere escuchar de él? ¿Y qué pasará con su familia? Eso lo descubrirás leyendo Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Y antes que cualquier otra cosa, aunque Connor puede parecer que es un personaje que actúa de manera irracional y que es bastante impulsivo, bueno, en realidad se comporta como alguien de su edad lo haría en las circunstancias en las que se encuentra. Un miembro de su familia, muy importante para él, su madre, está sufriendo de una enfermedad terminal. Aunque su mejor amiga lo hizo con la mejor intención, él siente que fue traicionado cuando ella le contó a los demás de lo que le estaba pasando a su mamá. Su padre no se encuentra presente y, bueno, en la escuela no tiene muchos amigos que digamos y es maltratado constantemente. Por supuesto que se va a comportar de maneras que nos parecerían no las más apropiadas. Recuerda que Connor tiene 13 años. La manera en la que se está portando es realista. Así es como se comportan las personas en estas circunstancias a esa edad. O al menos así lo hacen algunas de ellas. No todas las personas reaccionan de la misma manera, pero esta es una muy creíble. Y no es solo Connor. Las demás personas que están a su alrededor se comportan como lo harían personas en la vida real en las mismas circunstancias. Bueno, el monstruo es un poco raro. Él sí no tiene algún referente en el mundo real. Pero sus profesores, Lily, su mejor amiga, su madre, su abuela, su padre, todos se comportan de maneras creíbles y auténticas. Por ejemplo, los profesores tienen demasiado cuidado al tratar con Connor. Lo tratan con, como decimos en México, con pincitas, como si cualquier cosa que dijeran o hicieran lo fuera a hacer entrar en crisis o se fuera a poner a llorar, y todo el tiempo se la pasan preguntándole si está bien. Algo que a Connor le molesta muchísimo. Es decir, está pasando por una situación difícil, pero desde su perspectiva, que los profesores lo traten de una manera diferente que a los demás, no hace más que atraer más atención a su persona, que es algo que no desea en ese momento. Por ejemplo, atrae la atención de estos 3 muchachos que se la pasan molestándolo. Aunque uno de ellos, este que es su líder, se comporta de una manera bastante curiosa, que al principio no tiene mucho sentido. Pero conforme avanza la historia en el libro nos vamos dando cuenta de por qué ha decidido en particular molestar a Connor. Y esto de que Connor no diga nada, de que no se queje de que lo están molestando, de nuevo, al principio del libro parece no tener mucho sentido. Pero conforme conocemos más y más al protagonista de la historia, entendemos que Connor, en cierto modo, cree que esto es algo que merece que le pase. Y entender por qué Connor piensa de esta manera y cómo esto está relacionado con las visitas de este monstruo que insiste en contarle historias que son, por cierto, bastante torcidas y que no tienen los finales que te esperarías, están relacionadas entre sí, es sumamente interesante. Y el monstruo en serio quiere ayudar a nuestro protagonista. Es solo que su forma de ayudarlo no es tan obvia. Pero nosotros, los lectores y lectoras, nos damos cuenta rápidamente de qué es lo que está tratando de hacer. Aunque nuestro protagonista, un joven como es, no lo note tan rápidamente y eso cause algunos problemas en la historia. Y bueno,
sin conflicto no tendríamos mucho que contar, así que eso está bien. Por supuesto, esto hace que este libro tenga, en cierto modo, una moraleja. Y también hace que probablemente sea una buena lectura para personas que pasan por una situación similar a la del protagonista de este libro, es decir, tener a un ser querido sufriendo de una enfermedad terminal, o conocen a alguien que ha pasado o pasa por esta situación. Como ya lo mencionamos, las reacciones que tienen los personajes de este libro son auténticas, cercanas a lo que pasa en la vida real. Por lo tanto, puede ser para nosotros una experiencia de aprendizaje, de entender un poco qué pasa en el interior de las cabezas y de los corazones de las personas que tienen que afrontar un momento muy difícil en la vida de un ser querido, o ellos mismos están pasando por una enfermedad muy difícil. Esos son temas difíciles de abordar. Son complejos, son delicados, son muy emotivos. Pero en este libro, combinando un poco de magia como es este monstruo y un poco de fantasía, porque los personajes de las historias que cuenta practican magia y hay princesas y reyes y reinos antiguos, hace más fácil acercarse a hablar de ellos, afrontarlos y por lo tanto entenderlos. Todo es tratado con sensibilidad, inteligencia y mucho tacto. Con simbolismo, eso sí, el monstruo por supuesto es muy simbólico y las historias que cuenta también están llenas de simbolismo, lo cual les da un atractivo adicional. Y hablando de las historias, en Un monstruo viene a verme también se toca uno de mis temas favoritos. Es el papel que tienen las historias en nuestras vidas. ¿Cómo es que le dan sentido a las cosas que vivimos y experimentamos? ¿Y cómo aprendemos de ellas? Es decir, no solamente contamos historias y por lo tanto las leemos en los libros, las vemos en televisión, en el cine, las platicamos alrededor de un fuego o de una mesa cuando estamos cenando, no solo porque sea algo entretenido que nos hace pasar el rato o olvidarnos de otras cosas, sino porque hacen que entendamos mejor nuestra realidad. Piensa un poco en los cuentos infantiles, por ejemplo en Cenicienta o en las fábulas, como El zorro y las uvas. Estas historias no solamente son algo entretenido, sino que intentan reflejarnos algo verdadero. Es lo que el monstruo le pide al protagonista de este libro que haga, que refleje la verdad en lo que está contando. En estos cuentos infantiles pues hay una moraleja. Debes portarte bien, debes ser generoso, el buen comportamiento es recompensado. Y bueno, los adultos sabemos que las cosas no funcionan exactamente así. Por eso las historias que nos gustan tienen mensajes un poco más complicados. Hablan de temas que no son cercanos, y cuando son cercanos y además son auténticos, es cuando realmente nos involucramos con ello. Y una historia no necesita tener un final feliz o que termine como a nosotros nos gustaría para que podamos aprender algo de ella. Es curiosamente algo que muchas personas olvidan al consumir libros, series de televisión o películas. Quisieran que las historias terminaran o se desarrollaran como ellos desean, y no como deben desarrollarse para decirnos algo. Esto es un poco lo que el monstruo también le enseña a Connor en este libro, y es algo muy interesante sobre lo cual reflexionar. Las historias no son solamente un pasatiempo, también tienen un significado importante en nuestra vida. Y como ya lo mencionamos, aunque este libro está dirigido a lectores jóvenes, pues es una lectura interesante para lectores y lectoras de todas las edades. Por ejemplo, yo disfruté mucho de leerlo, a lo que también ayudó que fuera un libro relativamente breve. Por lo tanto, no requiere de mucho de tu tiempo para terminar de leerlo. Y esto también puede ser una ventaja precisamente para atraer la atención de lectores más jóvenes. Es decir, hay libros que son tan largos que pueden ser intimidantes. Este no es uno de ellos y creo que eso es una virtud. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? Creo que más allá de Connor no hay demasiada caracterización de ningún otro personaje, ni siquiera de su madre. Es un poco por el tipo de historia que quiere contarnos el autor, eso sin duda. Está muy enfocada en su protagonista y en lo que está viviendo, experimentando, pensando y sintiendo. Pero de todos modos, hace que los personajes a su alrededor sean, pues, un poco planos. Algunos tienen ciertas facetas ocultas que los convierten en más interesantes,
pero esto pasa casi al final del libro, cuando se revela algo acerca de ellos. Considéralo porque gran parte del libro lo vas a pasar en compañía de Connor y si no te agrada este personaje, puede que termines por no involucrarte con la historia. Si no te sientes demasiado identificado o identificada con los personajes, pues esto hace más difícil que te mantengas con interés en la lectura. Además, el autor asume que los lectores y las lectoras sabemos algunas cosas de antemano. Por ejemplo, esto de que la habitación de Connor se encuentra en la planta alta de su casa es algo que el autor no tiene que detallarnos. Asume que todas las personas que van a leer este libro entienden, porque así son las casas. Y bueno, así son las casas en Estados Unidos, así son las casas en Inglaterra, no parece necesario aclararlo. Y así como este hay otros detalles que el autor asume que nosotros ya conocemos, por la familiaridad cultural con el contexto de Connor. Pero puede que no. Eso también considéralo. Incluso la especie del árbol que es el monstruo no es un árbol muy común, por lo menos por donde yo vivo, así que tuve que buscar en Wikipedia y en Google Imágenes para imaginármelo mejor. Y finalmente, pues, este libro es emotivo, y por el tema que trata puede traerte malos recuerdos o sentirse como muy triste y sombrío. Eso también considéralo. Puede que no tengas deseos de leer acerca de un niño que está perdiendo a su madre. Así que, en resumen, ¿recomendaría Un monstruo viene a verme de Patrick Ness? Sí, en general disfruto mucho de leer libros dirigidos a lectores y lectoras jóvenes que están escritos con sensibilidad, inteligencia y no subestiman a su audiencia. Creo que este libro cumple con estas características. A través de introducir un poco de magia e historias fantásticas a un escenario muy normal como es una crisis familiar, este libro consigue hablar de temas complejos y al mismo tiempo ser una lectura interesante y emotiva. Es un libro muy recomendable. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los Patreones de la aventura, es decir, los benefactores que cada mes con sus donativos ayudan a producirlo. Son personas como Andreu Voladeres, que por cierto también me recordó que hay algunos libros de Stephen King de los cuales me falta hablar, algunos que disfruté mucho de leer. Es solo cuestión de tiempo hablar de ellos. Si tú quieres saber cómo puedes ayudar al podcast, visita patreon.com/a-la-aventura. El enlace a Patreon también se encuentra en alaaventura.net. También puedes visitar alaaventura.net/libros. Y ahí hay enlaces para que compres los libros de los que hemos hablado en este podcast y con eso también ayudas a que se siga produciendo. Y esta semana, ahora sí, tenemos saludos para las personas que escuchan este podcast. Algunos nuevos y otros un poco retrasados. Saludos para Karel Cornejo, que me ha indicado de la fabulosa función de editar publicaciones en Facebook. Esta red social es una que casi no uso, no entiendo y por lo tanto tiene muchas funciones que serían muy útiles para mí y desconozco. Saludos también para Joel, @pimrg. Saludos para Arlette, @lena_lin, ambos en Twitter. Saludos también para @Ricardo Israel, que me recomienda hablar de Hacedor de Estrellas, de Olav Stapledon. Y esa es una buena idea. Este libro es un clásico de la ciencia ficción que hace algunos años leí. Es un tema interesante que quizás merezca un episodio. Saludos también para @suezespejel, para @geekox, para Rosilva, @ramanzanares y para Damián, @4multitasking. Y bueno, para todas las personas que escuchan el podcast. Probablemente se me pasó algún saludo, es algo que me pasa mucho y si fue así, recuérdamelo para que aparezca una mención tuya en un episodio del podcast. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues visita alaventura.net. Allí están los enlaces a Twitter, a Facebook, a correo electrónico y a otros medios para que te pongas en contacto conmigo. Y no solo para pedirme saludos, sino también para recomendarme libros, dejarme críticas,
decirme qué te parece en general el podcast y lo que se te ocurra. Ahí están también todos los episodios del podcast. Puedes buscarlos ahí mismo y saber si ya hemos hablado del libro del cual a ti te interesa escuchar o no. Todo eso está en alaventura.net. Y también, muy importante, allí te puedes suscribir al podcast para recibirlo automáticamente. En particular, está el enlace para que te suscribas usando Spotify. Que me sorprende lo fácil que es suscribirte al podcast usando este servicio. Y como a todos, no tiene ningún costo. Das clic al enlace, te abre una pantalla, ahí le das clic en seguir y eso es todo. Mientras tengas instalado Spotify, no importa si es en tu computadora, en tu teléfono, una tableta, así de fácil es suscribirte. De nuevo, todo en alaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres. Y recuerda, las historias son importantes. Pueden ser la cosa más importante y llevan consigo a la verdad. Hasta la próxima.